¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Desde el Backfield. Soy Alfonso Miranda. Voy a estar hablando de fútbol americano con ustedes como cada jueves. En esta ocasión, después de una semana del draft de la NFL. Comenzó el jueves anterior, terminó el sábado. Hubo movimientos, hubo sorpresas, hubo decisiones pues difíciles de comprender. Vamos a estar hablando de lo que haya sucedido. En este específico caso, del draft de los Acereros de Pittsburgh, que bueno, no está exento de polémica ni en eso la institución. Y también, antes de comenzar con el de Pittsburgh, vamos a hablar un poquito de los Bills de Buffalo, porque un suscriptor, Roberto Santoyo, estuvo en todo el directo que estuvimos transmitiendo el jueves pasado. Llegó el turno de los Bills y los Bills cambiaron. Así que bueno, para el buen Robert, vamos a estar hablando de las elecciones que tuvieron. Buffalo priorizó conseguir capital de draft en lugar de ir muy arriba en las rondas, así que vamos a estar hablando de ello. Comenzamos, ¿qué les parece con los Bills de Buffalo? Que llegaron al draft con 7 picks. Hicieron varios movimientos y al final se quedaron con 10 jugadores. Era un draft en el que necesitaban de todos, literalmente. Recordar que se fue su entrenador en jefe, Sean McDermott, se quedó uno de sus coaches, que era Brady, el que hizo pues mejorar mucho la técnica de Josh Allen. Bueno, él es ahora el entrenador en jefe. Necesitaban línea ofensiva, necesitaban receptores, necesitaban un cazador de cabezas, necesitaban línea defensiva, necesitaban secundaria, y creo que todo esto lo supieron draftear bien. Llegaron a la primera ronda con uno de los picks al final, decidieron cambiar, se salieron de esa primera ronda y escogieron temprano en la segunda y agarraron a TJ Parker, un edge de Clemson, que es muy bueno. A mí me gusta mucho, lo tenía como para primera ronda, sin embargo parece que la talla, el tamaño no les convencía a muchos scouts y lo dejaron pasar. Buffalo lo tomó en la posición 35 global. Luego, en esa misma segunda ronda, recordar que ellos no tuvieron primera, tomaron a Davidson Igbinosun, un corner de la Universidad de Ohio State. Ohio genera calidad, así que bueno, seguramente por ahí tiene algo y tendrán que pulirlo, pero necesitaban ayuda en los corners porque los que tienen se le están haciendo viejos y otros más pues no terminan por convencer. También por ahí se fue Taron Johnson, me parece, así que bueno, los Bills agendaron un buen corner con Igbinosun de Ohio State, que por cierto Ohio State fue la escuela con más selecciones en el draft. 11 jugadores de la Universidad de Ohio State se fueron a la NFL. Después, Boston College aportó en cuarta ronda a Jude Bowery, un tackle ofensivo. Necesitaban tackle ofensivo. Recordar que se les fue David Edwards en la agencia libre. Necesitaban cubrir esa posición porque Josh Allen, más allá de que sea grande y fuerte, pues no puede estar recibiendo tantos golpes. Necesitan dejarlo operar y bueno, creo que ahí cubrieron otra posición importante los Bills de Buffalo con un tackle ofensivo. Luego con la cuarta selección, me parece que la mejor que hicieron los Bills fue la de Skyler Bell, un receptor de la Universidad de Connecticut, de UConn. Tremendo jugador. Para recibirlo en cuarta ronda con la 125 global, creo que fue una gran decisión tomarlo. Este chico fue finalista al premio Biletnikov, al mejor receptor del 2025, haciendo tercia con Jeremiah Smith, que todavía está en el fútbol americano colegial, con Mackay Lemon. No lo ganó, pero puso números importantes, como 101 recepciones, 1278 yardas y 13 touchdowns. Es el primer finalista para este premio de la Universidad de Connecticut en la historia. Así que este puede ser un robo, hay que ponerle atención a Skyler Bell. Después en la cuarta ronda fueron por un linebacker, Caleb Elarms Orr, un apoyador de la Universidad de TCU. Necesitaban depth. Recordar que se fue J. Peneza. Siempre tienen jugadores lesionados. Recordamos el caso de Matt Milano y demás. Bueno, pues nunca sobra tener otro linebacker y tener suficientes sustitutos en un equipo de Buffalo que es muy físico en defensa, así que bueno, tendrá que aportar y ayudar bastante al equipo de los Bills. En la quinta ronda fueron por un tackle defensivo Zane Durant de los Nittany Lions de Penn State, más depth, además de que, bueno, la línea defensiva también se debilita, ya no va a estar Bosa, va a haber muchos cambios en el equipo de Buffalo, así que bueno, tener gente joven que aprenda, que se desarrolle detrás de los titulares, para que cuando estos se vayan o se retiren, pues están ahí disponibles para jugar. Estos son ya movimientos de recordar que de por ahí de la quinta ronda en adelante ya son movimientos para tener suplentes, ¿no? No van a ser titulares, muy difícilmente van a hacerlo. No estoy diciendo que no, hay excepciones, pero los más son para irlos desarrollando poco a poco, son como proyectos. Luego en la séptima ronda, en la 220 global de Missouri, tomaron a Toriano Pride Jr., un esquinero. Más esquineros, necesitan apoyo. Nunca sobran corners en los equipos. Así que es una gran decisión. En la séptima ronda también, Tommy Domen Jr., pateador de despeje.
Y para cerrar su draft de Texas A&M, Armagh Reed Adams, un guardia más depth en la línea. Es decir, posiciones como corner, como línea ofensiva, jamás van a sobrar. Siempre son muy importantes y hay que tener varios para poder pues, afrontar las lesiones o las temporadas tan exigentes de la NFL. Dicho esto, hablamos ya de Buffalo para el buen Robert. Ahí están sus selecciones, ahí hubo imágenes para que más o menos tenga una idea de qué llegó a su equipo. Ahora sí, vamos con el equipo de Pittsburgh, que llegó al draft como anfitrión con 12 selecciones, más que cualquier otro equipo en la NFL. Y en primera ronda hubo esta polémica, ¿no? Porque empezó a caer en el board Mackay Lemon y venía Dallas a escoger antes de Pittsburgh. Pittsburgh asume que Dallas va por defensa. Le llaman a Lemon y están en la llamada. Y Filadelfia hace un cambio con Dallas y las Águilas toman a Lemon, ¿no? Incluso se ve que él pregunta, ¿por qué me está hablando Filadelfia? Bueno, pues porque Filadelfia se adelantó, hizo el cambio con Dallas y Mackay Lemon aterriza en el equipo de las Águilas de Filadelfia, que seguramente dejarán ir a AJ Brown. Y más allá de todo esto que pasó con los equipos, a mí me parece que dos cosas sucedieron en el draft que le afectaron a Pittsburgh, pero por culpa de su indecisión. En este draft estaba disponible Olaiba Vega-Ioane, que era el mejor guardia de la clase por mucho. Pittsburgh requería un guardia. No se vieron agresivos, no hicieron cambio con nadie, aún teniendo más picks que todos los equipos, no hubo movimiento, ¿no? Otros equipos sí se movieron, otros equipos hicieron cambios y tomaron decisiones arriesgadas, ¿no? Pittsburgh no, se portó pasivo, Ioane se fue a Baltimore y siguieron avanzando, pero los Jets tomaron a Kenyon Sadiq, el cerrado de Oregon, que estaba cantadísimo para Carolina. Al perderlo Carolina, reculan y toman un tackle, Monroe Freeling. Aquí el problema es que como ya se había ido Blake Miller antes, a Pittsburgh se le acababan las opciones. Y más allá de que habían estado hablando con Iheanacho, porque sí es una verdad que habían estado hablando con este chico, se les presenta la oportunidad de Mackay Lemon, un receptor de primera ronda, con muy buenas credenciales, con mucho talento, y se esperan por él, se los gana Filadelfia y parece que van a hacer la decisión por rebote. Pero bueno, se juntaron estas cosas y parece que hubo esa polémica, aunque al final de cuentas Pittsburgh iba por un tackle ofensivo, ¿no? Pero se presentaba la oportunidad del mejor disponible y ese era Lemon. Sin embargo, bueno, se los ganó Filadelfia y ahí terminó la historia y la novela de este draft. Maxi Iheanacho, egresado de Arizona State University, tiene muchas cualidades, es muy grande, es muy fuerte, tiene buenas manos para hacer los bloqueos, pero tiene poca experiencia, ¿no? Empezó a jugar fútbol americano en 2021, fue titular con los Sun Devils de Arizona State, no permitió captura, pero está muy verde, está crudo. Y como para primera ronda, pues sí tiene ese techo, pero vamos a ver qué tal le va. Es una división muy competida, la del norte de la americana, se pega mucho, hay jugadores defensivos en todos los equipos muy fuertes y vamos a ver si no la sufre Maxi Iheanacho. Pero es un buen jugador, es un buen prospecto, pero se tendrá que trabajar mucho con él, ¿no? Además muy carismático, al día siguiente llegó al draft y sonriente, firmando autógrafos, tomándose fotos, bien por él, ¿no? Además da gusto que un chico así, nigeriano, haya llegado a la NFL y en primera ronda. En la segunda ronda, Pittsburgh ya empezó a ser más agresivo, dijeron no queremos que nos pase lo que nos pasó el día de ayer, y hicieron un cambio con los Potros de Indianápolis, subieron a la posición donde tomaron a Jeremy Bernard en segunda ronda, un wide receiver de Alabama. Este a mí me gusta mucho, sinceramente. No fue de primera ronda porque había mucho talento en la primera, pero Jeremy Bernard tiene manos seguras, corre buenas rutas, sabe bloquear. Creo que en toda su carrera colegial tuvo 5 drops. Y el año pasado con Alabama tuvo un solo drop. Tiene manos muy seguras y además él dice que está dispuesto a hacer lo que le pidan, ¿no? Que él va a llegar a jugar por el equipo, no para él. Y si tomamos los nombres de Bernard, Pittman y Metcalf, me gusta lo que hay. ¿Quién lanzará la bola? No lo sé, pero si se la dan a Will Howard, nadie se molesta. Fue líder de recepciones y de yardas en 2024 y 2025 con Alabama, así que pues es un jugador bastante rentable. Estuvo en 3 programas distintos y no soltó balones, 5 a lo mucho en toda su carrera colegial. Después nos vamos a la tercera ronda y aquí sí no me gustó lo que hicieron, porque fueron por Drew Allard, mariscal de campo de Penn State, es verdad. Pittsburgh, su depth de mariscales ahora mismo es Will Howard y Mason Rudolph. Faltaba otro porque Rodgers está con su novela y tomaron a Allard. Allard antes de su lesión era muy bueno, me gustaba cómo se movía, tiene muy, muy buena fuerza en su brazo, pero de repente es impreciso. Y bueno, en momentos importantes se achica y para colmo le dan la gorra de Pittsburgh y no se la quiere poner. O sea, fanático de los Browns de Cleveland,
oye, póntela, ya te hablaron, ya. Así que bueno, no sé, me parece que tendrá talento para ser un suplente, pero no un titular. Vamos a ver qué pasa. Ya dijeron que van a competir Howard y Allard, pero yo le veo ventaja a Will Howard. Después, en tercera ronda, tomaron a Daylan Everett. Este es un corner de la Universidad de Georgia. A Mike McCarthy le gusta mucho la Universidad de Georgia. Fueron por Everett. Es un corner con mucha ligereza de pies, movimientos muy suaves, buen tacleador. Sin embargo, carece de velocidad sostenida. Es decir, si ya le ganaron por velocidad, 2 pasos son 2 pasos que no va a recuperar. No tiene ese burst, esa estamina para meter segunda, digámoslo así, y alcanzar al jugador, al receptor, al corredor que se le haya escapado esos 2 pasos. Ese es el detalle con Everett. Se puede trabajar con él, por supuesto. El problema también es que pues no corre a veces los mejores ángulos. Eso se corrige pues con juego, con práctica. Y Everett pues será un buen jugador para ahí darle refresco a Joey Porter y demás, ¿no? Así que bueno. Luego en tercera, el que me gustó pues muchísimo y creo que a bastante gente, Jennings Dunker, el mullet pelirrojo de Iowa. Este estaba como tackle derecho, pero muchos lo califican pues bajo porque no tiene los brazos tan largos, no tiene la talla, así que seguramente jugará de guardia. Es un chico que si bien no tiene la longitud de brazos y una gran explosividad, su técnica de pies es muy buena, siempre está tratando de mantenerse erguido, bien parado, posicionando bien sus manos. Tendrán que pulirla, por supuesto, pero además es un chico pues de granja, ¿no? Así el típico americano granjero, fuerte, avienta pacas de paja, es el campeón en esas disciplinas que hacen ahí en esas zonas de los Estados Unidos. Pues rudo, fuerte, y es lo que necesitas, ¿no? Un jugador así. Además, Pittsburgh ha estado drafteando muy bien en rondas bajas, linieros ofensivos. Así que este creo que fue uno de mis favoritos. Y el que sigue también, porque poco se habla de Kaden Vetgen, pero este chico es un receptor, obviamente especializado en devoluciones de patadas, en equipos especiales. Eh, Mucha gente dijo, pero ¿por qué otro receptor? Pero si está chiquito. Bueno, este muchacho ha puesto récords en cuanto a devoluciones de despeje a touchdown. Vamos a leerles unos datos. Lideró en promedio de devoluciones de patada con 26.8 yardas. Y además fue el mejor en yardas totales por devolución, ya sea de patada o de kickoff, con 1039 el año pasado. Son muy buenos números. Además es el primer jugador en ganar el premio Jet al mejor especialista en devoluciones de patada en 2 años. O sea, nadie más lo había ganado 2 años. Él lo ganó 2024 y 2025. Aquí tenemos imágenes de él. No es el más alto tal vez, pero es muy muy buen jugador en este aspecto. Además es el primer jugador en la historia del Big Ten en anotar 3 touchdowns con devolución de despeje y uno más en patada de kickoff. Otro aspecto a valorar para este chico Vetgen es que es el primer jugador en la historia de Iowa en anotar por tierra, por recepción, por devolución de patada y por devolución de despeje. Así que este es importante. Recordemos que Calvin Austin pues no regresaba mucho las patadas, devolvió por ahí una para touchdown, pero le costaba trabajo. Y Caleb Johnson, el corredor novato tomado el año pasado de la misma Universidad de Iowa, cometió errores costosos para el equipo de Pittsburgh, así que bueno, fueron a buscar una posición importante en cuarta. Me parece un poquito alto, pero vale la pena al final de cuentas. Después tomaron en quinta ronda a Riley Novakowski, un ala cerrada fullback. Este es para cubrir claramente la salida de Connor Hayward, ¿no? Juega de fullback, juega de ala cerrada y además algo que me gusta mucho es que bloquea muy bien. El juego terrestre en Pittsburgh tendrá que ser una prioridad y creo que ayudando con cerrados es la forma en que la línea podrá abrir más huecos. Así que bueno, McCarthy no se está durmiendo en sus laureles. Va por jugadores que puedan aportar abriendo huecos y ahí está Riley Novakowski. Primero en Wisconsin, luego se transfirió a Indiana y fue campeón nacional. Esta de la sexta ronda es una Nepo pick. Yo no sé solamente porque su papá fue drafteado por Pittsburgh por ahí de los 90s, pero Gabriel Rubio, un defensive end de Notre Dame, estuvo seleccionado en la sexta ronda de los acereros. Eh, no hay ni siquiera scouting report en ESPN ni en la página de la NFL, así que pues jugó poco, creo que tuvo una lesión el año pasado. A ver qué aporta, es depth, pero me parece que pudieron haber tomado otro en la misma posición. Solo que Pittsburgh tiene esa costumbre ahora de draftear familiares y bueno, no sé. En la séptima ronda tomaron a Robert Spears Jennings, un safety de Oklahoma.
muy rápido, tiene la talla, la rudeza de un jugador de la NFL, cierra huecos pues con facilidad, lo mismo es muy rápido, pero su tacleo es muy inconsistente y eso lo tiró en los boards, además de que en cobertura personal sufre, le cuesta trabajo, pero pues al final de cuentas lo mismo que decimos, es depth, vamos a meter jugadores para tener rotación y darles aire, tal vez muchos de ellos no hagan el equipo, pero los que lo hagan seguramente tendrán pues buena competencia, aprenderán de los titulares y se irán rotando y podrán mejorar poco a poco en un futuro. Y bueno, también en la séptima ronda, Pittsburgh terminó su draft con la selección 230 global, tomando a Eli Heidenreich, un corredor de la Marina, que aquí entre paréntesis, la Marina tuvo por primera vez en su historia 2 jugadores seleccionados en el draft del mismo año. Uno se fue a Baltimore y este Heidenreich vino a Pittsburgh. Heidenreich, un corredor nativo de Pittsburgh, que también juega como receptor, fue líder de yardas aéreas del equipo de la Marina, en un plan de juego que se apoyaba mucho en él, porque había jet sweeps, había engaños, y si bien no tiene el radio más amplio de atrapada, cuando atenaza el balón, no se lo van a soltar, es muy fuerte, lo abraza bien, lo protege. Es buen bloqueador, no tiene la velocidad más grande, tiene velocidad, pero no sostenida, así que seguramente después de una atrapada, cuando va corriendo, seguramente lo alcanzarán, pero ya hubo ganancia. Es un centro de gravedad bajo el que tiene, difícil de tumbar, pero les repito, no es el más rápido. A mí me gusta que, por ejemplo, Mike McCarthy habló recientemente, después del draft, y dice que le gusta mucho Heidenreich y que van a buscar la manera de involucrarlo en el juego, ¿no? Que es un jugador de 4 downs para él. Obviamente también se va a usar en equipos especiales. Y que le gusta mucho y que van a modificar un poco el plan de juego para involucrar a este chico nativo de Pittsburgh en el juego, en la ofensiva y en equipos especiales. Me gusta que le esté dando así de confianza a un chico de séptima ronda, ¿no? Tal vez le cause presión a él, tal vez no. Ha cumplido un sueño. La Marina les va a dejar jugar, ser elegibles, participar en la NFL y después tendrán que cumplir su servicio. No pierde nada y seguramente este chico aprenderá mucho. Estas fueron las elecciones de Pittsburgh. ¿Qué me pareció? Me pareció bien. O sea, si bien no hay nombres como los de otros equipos, por ejemplo, Cleveland y los Jets tomaron muy buenos nombres y seguramente van a pedir salir lo más pronto que tarde, porque son organizaciones que no van a ningún lado, hicieron un buen draft, pero siempre hay huecos y siempre hay problemas extra con estos equipos. Pittsburgh tiene muchos problemas a recientes años. Esperemos que ahora, con la limpia que hubo de coacheo y con el cambio de mentalidad que tal vez viene, haya una modificación y se vea mejor el equipo. Me gustó, o sea, se cubrieron necesidades. Tackle ofensivo, Broderick Jones seguramente no va a jugar, ha sido una decepción. Van a mover seguramente a Troy Fautanu al tackle izquierdo y Maxi Genachor se va a quedar en el derecho, tendrá que trabajar mucho. Se fue Seumalo, pero llegó Donker, o sea que ya cubrieron esa baja. Los regresadores de despeje que les digo no eran buenos, o eran Calvin Austin era el mejorcito, trajeron un especialista. Entonces, bueno, me parece que Pittsburgh cubrió necesidades. Jeremy Bernard es un gran receptor, ya lo verán jugar, vean sus highlights, es muy bueno. Entonces creo que agendaron posiciones que necesitaban. La que me choca un poquito es Drew Allard, más allá de que a mí me gustaba más que otros de los que estaban en el draft. Creo que se fue muy arriba, pudieron haber tomado otra cosa. Y bueno, mucha gente fue muy severa con el draft de Pittsburgh. Yo le pongo un 8.5. No está mal. La decisión de Allard no me gustó, la de Gabriel Rubio no me gustó. Y si le aunamos la polémica que hubo porque ellos mismos se complicaron el asunto, bueno, eso es pecata minuta. Le pongo 8.5 de 10 al draft de Pittsburgh, no me disgustó, se cubrieron posiciones con buen talento. Al final de cuentas fue un evento pues muy bueno. Pittsburgh rompió el récord, 805,000 personas en los 3 días, fue un montón. Una ciudad que quiere a su equipo y que mucha gente llegó y que mucha gente de fuera se llevó una opinión muy grata de la ciudad, ¿no? Estuvo bien, fueron buenos anfitriones. Ya estaremos esperando qué sucede con el draft del 2027. Pero bueno, amigos, sin más por ahora, los dejo, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana desde el backfield.